Muy buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados del informe Colombia, explotación de oro de aluvión, evidencias a partir de percepción remota correspondiente al año 2021. Saludamos a todas las personas que se conectan hasta ahora a la transmisión por la página de Facebook del Ministerio de Minas y Energía y el canal de YouTube de UNODC. Igualmente, los invitamos a seguir el evento en nuestras redes sociales a través de los numerales EBOA y Explotación Oro Aluvión. Numeral EBOA, numeral Explotación Oro Aluvión. La elaboración del informe que presentamos hoy se llevó a cabo en el marco de cooperación entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región andina y el Cono Sur con el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia a través de la sección de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley. En la mesa principal se encuentran los representantes de las organizaciones que apoyaron la preparación de este informe. Saludamos entonces al señor Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, al director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Brian Harris, y al director regional de UNODC para la región andina y el Cono Sur, Pierre Lapac. Después de las palabras de inicio por parte de nuestros invitados, la señora Sandra Rodríguez, coordinadora temática del área de procedimiento digital de imágenes satelitales de UNODC, estará a cargo de la presentación del informe y de los hallazgos más importantes para 2021. Iniciamos entonces con las palabras del señor Pierre Lapac, director regional de UNODC para la región andina y el Cono Sur. Muy buenos días. Un cordial saludo al ministro de Minas y Energía, el señor Diego Mesa, al director de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL, el señor Brian Harris, y a todas las autoridades que trabajan por la promoción y el fortalecimiento de la cultura de legalidad. A todos los delegados del cuerpo diplomático, la cooperación internacional, la academia, la prensa y la sociedad civil. Igualmente a todos los asistentes a esta presentación de resultados. Desde 2017, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en convenio con el Ministerio de Minas y Energía y con el apoyo de la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y la Aplicación de la Ley, hemos trabajado en el monitoreo de la extracción ilícita de minerales con especial atención en el oro. Esta alianza ha permitido crear un sistema pionero en el mundo donde se obtienen datos anuales de las evidencias de explotación de oro, de aluvión en tierra, y se definen alertas para la explotación del mineral en los ríos. El modelo de monitoreo integra toda la información oficial relacionada con explotación, como los permisos técnicos y ambientales para desarrollar dicha actividad. Los datos de producción trimestral de metales preciosos e información ambiental, presentando un panorama integral del fenómeno de explotación ilícita en cada región y facilitando el diseño de políticas acordes con la realidad de cada territorio. Para el 2021, se detectaron un total de 98.500 hectáreas, un menos 2% menos que en 2020, evidenciando una dinámica de estabilidad. Entre los principales hallazgos se identificó que de los 13 departamentos con EBOA en el país,
3 de ellos, Antioquia, Chocó y Bolívar, concentran el 88% de la detección nacional. Por otro lado, en los territorios de interés ambiental, como los parques nacionales, naturales y zonas de reserva forestal y los sitios Ramsar, se presentó el 50% de la EVOA. En tierra, situación alarmante para los propósitos de conservación y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el país. El sistema de información permite distinguir entre diferentes clases de explotación de acuerdo con las condiciones de legalidad de la actividad. Se debe resaltar que el 65%, es decir, más de 60.000 hectáreas de la EVOA, se encuentra en la categoría de explotación ilícita. Esto implica que en estas zonas no se cuenta con los permisos técnicos y ambientales. Incluso la explotación se puede estar desarrollando en zonas de restricción de acuerdo con la normativa colombiana. Aunque esta situación se ha reducido 4 puntos porcentuales respecto al 2020, sigue siendo una realidad compleja para el territorio colombiano, dejando expuestos los recursos mineros del país. Por lo tanto, es necesario el desarrollo de planes con énfasis en los territorios de manejo especial, donde se identificaron cerca de 30.000 hectáreas en esta categoría y que coinciden en un 30% con zonas mineras étnicas focalizadas principalmente en las comunidades negras. Entre otros hallazgos, existen territorios donde la explotación ilícita de oro se realiza en zonas libres de restricciones ambientales, es decir, áreas donde se puedan adelantar actividades mineras con el cumplimiento de todos los requisitos de ley, brindando una oportunidad al gobierno de Colombia para adelantar mecanismos de regularización que impulsen la presencia estatal y al mismo tiempo se creen condiciones adecuadas para que las comunidades realicen minería legal. A su vez, la presencia de EVOA y de los cultivos de coca son dos fenómenos que convergen en el 38% de los territorios identificados, los cuales son considerados escenarios de alta complejidad donde es necesario articular estrategias de intervención complementarias. Pensando en ello, en 2021, UNODC diseñó un modelo piloto en el municipio de Santa Rosa del Sur, donde se realizó un análisis integrando los indicadores de desarrollo alternativo, datos de prevención del consumo y fortalecimiento comunitario. El piloto contó con la participación de productores de coca, pequeños mineros, mineros de subsistencia, expertos transformadores de oro, además de instituciones vinculadas a la actividad minera. Esta experiencia permitió identificar líneas de intervención para la transformación del territorio en un escenario de migración de economías ilegales a legales, además del fortalecimiento comunitario y empresarial desde una perspectiva sostenible y productiva. Colombia se enfrenta a nuevas dinámicas respecto a la manera como los grupos ilegales interactúan en los territorios. Por tal motivo, es necesario explorar nuevas actividades y alternativas de intervención. En este contexto, el modelo de Santa Rosa del Sur puede ser un referente para las entidades del gobierno y ser replicado en otras zonas del país con las mismas dinámicas. Quiero aprovechar esta oportunidad
para informarles que a partir del 1 de julio termino mi misión como director regional de UNODC para retirarme en mi país, Francia, luego de 13 años de trabajo con la organización. Agradezco al Ministerio de Minas y Energías y al Gobierno de los Estados Unidos por respaldar UNODC en este esfuerzo y por acompañar los diferentes procesos para el diseño de políticas públicas y de estrategias de intervención que respondan a los desafíos de la ilegalidad en Colombia. Finalmente, quiero resaltar que seguiremos trabajando en la consolidación de datos objetivos que aumenten la generación de conocimiento y el fortalecimiento institucional para proteger el territorio colombiano y fomentar el desarrollo para alcanzar el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, pensando siempre en la conservación y el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y interiores de agua dulce. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Lebac. Doy paso a continuación al señor Brian Harris, director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Gracias. Muy buenos días. Primero de todo, quisiera mandar un saludo especial al señor ministro de Minas y Energía, doctor Diego Mesa, a la señora viceministra de Minas, Sandra Sandoval, al representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito, Pierre Lapac, y al director de Carabineros y Protección Ambiental, Mayor General Jesús Alejandro Barrera. Un gusto verle, mi general. Y a todos los que nos acompañan hoy, muy buenos días. Por sexto año consecutivo, nos reunimos con nuestros colegas y amigos en la lucha contra la explotación ilícita de minerales para presentar el informe anual de evidencias de explotación de oro a cielo abierto del año 2021. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso para enfrentar las economías ilegales que amenazan al sector minero energético, financian los grupos armados ilegales y actividades ilícitas y generan un grave daño al medio ambiente. Este informe no hubiera sido posible sin el valioso aporte de las entidades del gobierno colombiano que llevan a cabo acciones para el fortalecimiento del capital minero y en defensa de los recursos naturales. Por supuesto, no puedo dejar de reconocer el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. La protección del medio ambiente es un pilar fundamental de nuestra nueva estrategia bilateral antidrogas, que reconoce que el narcotráfico, los cultivos ilícitos y los crímenes ambientales tienen un impacto profundamente negativo en la biodiversidad de este país. Quisiera rescatar algunas cifras de este reporte que han llamado nuestra atención. Los departamentos de Chocó, Antioquia y Bolívar continúan siendo los departamentos donde se concentra la mayor explotación a cielo abierto. Desafortunadamente, en el 2021, el porcentaje de explotación ilícita nuevamente superó a un 65%. Además, nos preocupa la convergencia de economías ilícitas en algunos municipios en los que también se presentan cultivos ilícitos y donde la calidad de la vida de sus habitantes está marcada por la pobreza y los bajos índices de desarrollo. Estas zonas ricas en oro no reciben los beneficios en infraestructura y servicios básicos que se esperaría. Y por el contrario, se convierten en caldo de cultivo para la presencia de grupos armados organizados.
También es muy preocupante notar que el 35% de evidencias de explotación de oro se encuentra en la Reserva Forestal del Pacífico, que, como lo menciona el informe, alberga algunos de los bosques más biodiversos del planeta. Nuevamente, queremos manifestar nuestro rechazo a las acciones criminales de las organizaciones al margen de la ley, que azotan zonas de inmenso valor ambiental, acabando con su biodiversidad y dejando desolación, contaminación y aún más pobreza. Como parte del memorando de entendimiento firmado en 2018 entre la Embajada de los Estados Unidos y el gobierno colombiano, continuamos apoyando la lucha contra la explotación ilícita de oro con el acompañamiento continuo a las estrategias del gobierno nacional para contrarrestar las economías ilícitas y los delitos conexos. Un ejemplo de ello es el permanente apoyo a las operaciones, las cuales se incrementaron 4 veces más respecto al año anterior y generaron resultados dignos de ser mencionados. Más de 1,700 incautaciones de maquinaria, la destrucción de más de 300 dragas y retroexcavadoras y la captura de 129 personas pertenecientes al crimen organizado. De la misma forma, seguimos apoyando la investigación, el desarrollo científico y la actualización jurídica, de modo que se aumenten las capturas y se mejoren los procesos de judicialización de crímenes asociados a la explotación ilícita de oro. Para recuperar las zonas afectadas por la contaminación de mercurio, estamos en el proceso de intervenir 30 hectáreas de la cuenca del río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, implementando el proceso de fitoremediación con especies endémicas de la zona con el liderazgo de los carabineros de la Policía Nacional. Los invito a adoptar nuestro reporte 2021 como un documento de consulta para conocer este fenómeno y, en consecuencia, se determinen las alternativas para solucionarlo. El gobierno de los Estados Unidos seguirá apoyando a Colombia en los esfuerzos interinstitucionales contra la explotación ilícita de oro y actividades conexas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Harris. Pasamos entonces a la presentación técnica de resultados por parte de la coordinadora temática del área de procesamiento digital de imágenes satelitales de UNODC, la señora Sandra Rodríguez. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a los integrantes de la mesa principal y a aquellas personas que nos acompañan de manera presencial o a aquellos que están conectados virtualmente a través de nuestros enlaces. Lo que vamos a hacer hoy es extraer algunos puntos que consideramos estratégicos, no solamente de los hallazgos mismos del reporte, sino de cómo esta información puede ser útil para la formulación de política pública como uno de los principales desafíos en el marco minero relativo al oro. Por supuesto, quiero invitarlos a leer posteriormente detalladamente el informe, donde ustedes van a encontrar una mayor cantidad de información de la que vamos a estar haciendo presentación. Antes de entrar en materia, quiero contarles que este es el 6º informe que publicamos y que este estudio se realiza en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos a través de INL. Bueno, antes de entrar en materia, quiero contarles que esto no es un censo, no debe tomarse como un censo de la minería del oro. Aquí nos vamos a concentrar en lo que son las evidencias de explotación de oro de aluvión, es decir, no vamos a encontrar nada relativo a la minería subterránea ni a la minería de subsistencia. Antes de entrar con los hallazgos propiamente, quiero mostrarles que este sistema de monitoreo se fundamenta en la integración y análisis de 3 grandes pilares. El primero, detección de evidencias. Esta detección de evidencias se fundamenta en las herramientas de percepción remota. ¿Qué nos dice esta detección de evidencias? Aquí es donde hacemos la identificación de estas evidencias de explotación de oro aluvión o EBOAs, como lo vamos a estar manejando en el transcurso de esta presentación. Este primer pilar nos va a hablar de dónde se encuentran las evidencias de explotación de oro aluvión, cuáles territorios presentan este tipo de evidencias,
cuál es el área, aquí estamos hablando del dimensionamiento como área, y finalmente también nos va a decir cómo es la dinámica, es decir, qué está pasando de un año al otro o de varios años atrás hacia este. Aquí es importante que mencionemos y que recordemos que este pilar nos habla en general de la globalidad de las EOAs. No estamos hablando todavía de cuánto es legal o cuánto es ilegal. Ahora nos pasamos al segundo pilar. El segundo pilar hace referencia al marco de legalidad, es decir, aquí se encuentran las evidencias de explotación o las EBOAs que están cumpliendo los requisitos técnicos y ambientales o no los cumplen para el ejercicio de la actividad. Este pilar, ¿qué respuestas me da? Me da una respuesta relativa a cuánto realmente es la explotación ilícita. Fíjense que el primer pilar es el dimensionamiento general, pero este segundo pilar, el del marco de legalidad, ya nos dice dónde está la explotación ilícita, dónde está la legal, cuánto es y cuánto no. El tercer pilar hace referencia al marco de restricciones ambientales. Se fundamenta en el marco normativo establecido en la Ley 685 del 2001. Aquí, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que qué territorios en función de sus características de protección pueden tener actividad de explotación o exploración minera y cuáles no. Por eso es llamado el marco de restricciones ambientales. Aquí, ¿qué nos va a decir? Aquí nos va a desglosar cuántas EBOAs se encuentran en zonas excluibles de la minería o en zonas libres de restricciones ambientales, que ya veremos más adelante de qué se trata cada una. Entonces aquí nos va a decir dónde están, cómo están, con qué se relacionan en el territorio. Ya entrando en materia, el primer pilar, el pilar de la detección, es decir, el del dimensionamiento de la EBOA, estábamos diciendo que esto se genera o esto se sustenta en herramientas de percepción remota, en el uso de imágenes satelitales y en la facilidad de detección de las evidencias que tienen una huella visible a través de imágenes satelitales. Entonces, las imágenes que ustedes están viendo en pantalla hacen referencia a una de las modalidades de explotación que tenemos de oro de aluvión en el territorio colombiano, la explotación en tierra, es decir, aquella que me deja evidencia. Esta evidencia, ¿cómo la podemos ver? Se puede ver a simple vista. Ustedes pueden observar que hay unas zonas que carecen de cobertura vegetal, se encuentran lagunas de beneficio, ¿cierto? Hay deforestación, pérdida de cobertura, pero también se encuentra remoción del suelo y hay afloramientos, ¿sí? Hay afloramientos del suelo. Estas son las que hacen referencia a evidencias de explotación con uso de maquinaria en tierra. Cuando hablamos de uso de maquinaria en tierra nos estamos refiriendo principalmente a retroexcavadoras. Pero ¿qué sucede? En el territorio colombiano no solamente se hace la explotación con uso de maquinaria en tierra, también la hacemos con uso de maquinaria en agua. Esta es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la huella no es visible a simple vista, no es fácil de detectar. Para ello, esto generó, este tipo de evidencia nos generó un reto metodológico que fue abordado de igual forma con herramientas de detección remota, pero utilizando herramientas más especializadas para ver más allá de lo que podríamos ver a simple vista. Ustedes están viendo aquí en pantalla el tipo de maquinaria que es utilizada en el cauce de los ríos precisamente para obtener esta explotación, este mineral. Bueno, continuamos ahora con los hallazgos ya propiamente dichos del primer pilar, el pilar de detección, pero haciendo énfasis en lo que tienen que ver estas explotaciones con uso de maquinaria en tierra. Para el 2021 tenemos que son 98.567 hectáreas las que se encontraron en el territorio con este tipo de explotación. Vemos que se encuentran concentradas principalmente en el noroccidente de Colombia, en el Chocó, en Nariño, también encontramos unas zonas más pequeñas en Putumayo, Caquetá, en Inírida principalmente. Recuerden, estamos hablando de evidencias de oro de aluvión con uso de maquinaria en tierra. Hablemos un poco más de la distribución de estas evidencias en el territorio colombiano. De los 32 departamentos, son 13 los que presentaron estas evidencias de explotación, uno más que el año pasado, ingresando a este listado La Guajira, donde se encontraron en estribaciones de la Sierra Nevada algunas pequeñas evidencias de este tipo de explotación. Para este año, Chocó y Antioquia representan el 78% de las evidencias detectadas. Chocó ocupa el primer lugar con cerca de 39.000 hectáreas y Antioquia el segundo lugar con 37.500 hectáreas. Ustedes ven en pantalla el comportamiento histórico de las detecciones. Encontramos que este es el sexto informe y tenemos que para este año las 98.567 hectáreas representan una disminución del 2% con respecto al año anterior, que nos da una tendencia a la estabilidad. Aquí es importante también mirar, ya vimos que son 13 de los 32 departamentos los que presentan estas evidencias de explotación con uso de maquinaria en tierra, pero también tenemos que hay municipios que presentan esta explotación. Aquí vamos a ver principalmente los tres primeros. Les estoy mostrando que corresponden, son Zaragoza, Nechí en Antioquia y Novita en Chocó, que representan el 22% del consolidado nacional. Pero ustedes pueden ver aquí también en pantalla cuál es el top 10 de estos municipios. Empezamos con Zaragoza, es el que más concentra, digamos, estas evidencias de explotación, y terminamos con Unión Panamericana.
Habíamos hablado que la detección, el primer pilar, no solamente se concentra en evidencias de explotación con uso de maquinaria en tierra, la cual se aborda, desde el principios básicos de interpretación, pero también generamos una serie de alertas en 10 ríos que venimos estudiando desde hace 3-4 años, que se encuentran principalmente en la Amazonía y la Orinoquía. Aquí se generan una serie de alertas de explotación en ciertos tramos del río, ustedes pueden ver aquí en pantalla, que se encuentra en función de las densidades. La densidad está en función de que está clasificada, como ustedes ven, en color gris, aquellas partes del río estudiados que no presentaron alertas, en color amarillo los que presentaron menos cantidad de alertas, y va migrando hasta el color rojo, que podemos ver aquí en algunas zonas, donde tenemos la mayor cantidad de alertas detectadas durante el periodo de estudio. Bueno, de los 10 ríos estudiados, aproximadamente se están estudiando permanente o monitoreando 7.000 kilómetros de ríos. Entre ellos se encuentran el río Putumayo, el Caquetá, el Amazonas, Apapori, Sinírida, Atabapo, Negro, Pureco, Tué y Yarí. Ahora entremos a mirar ya el segundo pilar, lo que tiene que ver con el marco de figuras de ley o el marco de legalidad. Este pilar está dividido en 3 grandes categorías. El primero hace referencia a la categoría con permisos técnicos y o ambientales, que representa el 29% para las evidencias de este año, es 5 puntos por encima de lo detectado en el año 2020. Aquí ¿qué hace referencia? A aquellas evidencias de explotación, EOAs, que cuentan con los permisos técnicos y o los ambientales para hacer la actividad de explotación. Aquí ¿qué se encuentran? Los títulos mineros, los contratos de concesión y las licencias ambientales. Estas evidencias de explotación cuentan con los permisos técnicos y ambientales para ejercer su actividad, son sometidas a un seguimiento por parte tanto de la autoridad minera como de la autoridad ambiental para el cumplimiento de los requisitos y de los compromisos con los que se establecieron. Y tienen la obligatoriedad de, una vez terminada la explotación, continuar con un proceso de recuperación de las zonas intervenidas por ellos. La segunda categoría que encontramos acá hace referencia a la categoría en tránsito de la legalidad. ¿Esta categoría qué es? Son aquellas evidencias de explotación de oro de aluvión que se encuentran adelantando permisos o procesos para obtener los permisos técnicos y ambientales para ejercer su actividad. Estas EBOAs, los titulares, los que están trabajando en estas EBOAs, no tienen el permiso técnico para ejercer la actividad, pero cuentan con la prerrogativa de explotación. Pero ¿cómo es esta prerrogativa de explotación? Pueden seguir explotando, ¿sí? el material, el mineral, pero no lo pueden hacer con maquinaria pesada. Deben hacerlo única y exclusivamente con herramientas manuales. ¿Qué figuras se encuentran en esta categoría? Aquellas solicitudes de legalización enmarcadas en la Ley 685 del 2001 y en la Ley 1955 del 2019. También aquí se incluyen las áreas de reserva especial declaradas. Finalmente, ya aquí podemos ver cuál es realmente la explotación ilícita. El 65% del dato nacional corresponde a explotación ilícita. ¿Qué es importante acá mencionar? Aquí se encuentran contempladas las propuestas de contrato, las áreas de reserva especial en trámite, no las declaradas como las vimos anteriormente, sino las que están en trámite, las zonas mineras de comunidades étnicas, que es también interesante aquí mencionar que todas las alertas de explotación por uso de maquinaria en agua, con uso de maquinaria en agua, corresponden o se encuentran en territorios que le confieren el título de categoría de explotación ilícita. Miremos un poco más lo que tiene que ver con el tercer pilar. Aquí este modelo, como mencionamos anteriormente, nos dice qué territorios por condiciones de protección pueden adelantar actividades de exploración o explotación y cuáles territorios no. Aquí tenemos 2 grandes territorios, las zonas excluibles de la minería y las zonas libres de restricciones ambientales. En estas zonas excluibles de la minería no pueden ejecutarse trabajos ni obras de exploración ni explotación. Aquí encontramos parques nacionales, sitios Ramsar, reserva forestal de ley segunda. El 50% del dato nacional de detección corresponde a esta categoría. Se encuentra en zonas excluibles de la minería. Y el otro 50% lo encontramos en las zonas libres de restricciones ambientales. ¿Qué son estas zonas libres de restricciones ambientales? Son aquellas zonas donde se pueden realizar actividades de explotación minera con el lleno de los requisitos para la explotación, es decir, la obtención de su título, la obtención del permiso ambiental, etc. Que es interesante, que en estas 2 zonas se encuentra traslapada una tercera zona, que son las zonas de minería restringida. En estas zonas de minería restringida es posible la exploración y la explotación minera con el lleno de otros requisitos, bajo otras condiciones. Aquí generalmente estamos hablando de, por ejemplo, zonas mineras de comunidades étnicas, zonas de perímetros urbanos, zonas de bajamar, zonas de protección arqueológica, etc. Es decir, puede adelantarse la actividad con algunas restricciones. Y dentro de estas obtenemos que
En zonas excluidas de la minería, el 26% del dato nacional se encuentra en zonas de minería restringida. Y en zonas libres de restricciones ambientales, el 8% corresponde precisamente a zonas de minería restringida. En este sentido, estamos hablando que tenemos el territorio, de acuerdo al marco minero normativo de la Ley 685 del 2001, tenemos el territorio dividido en 3 regiones. Fíjense que cada elemento nos da una connotación y una característica particular del territorio que nos indica hacia dónde se hace seguimiento, dónde se hace control, dónde pueden adelantarse actividades de formalización y regularización. Digamos, en el marco de este elemento, este pilar de restricciones ambientales, encontramos que el 59% de la explotación ilícita, no de la explotación del dato nacional, no, de la explotación ilícita, se encuentra en zonas excluibles de la minería. Y finalmente hay que decir que el 89% de las zonas excluibles de la minería se concentran en ley segunda. ¿Y esto qué quiere decir? Las evidencias de explotación que se encuentran en ley segunda, estas zonas pueden ser susceptibles de sustracción ambiental. Es decir, pueden salir de zonas excluibles de la minería a pasar a otras zonas que permitan, ya sea de manera restringida o libre, el ejercicio de la exploración y explotación minera. Hablamos de los 3 pilares de detección. Figuras de ley o carácter de legalidad y restricción ambiental, pero ahora tenemos la dinámica. Recuerdan que veníamos hablando de la serie histórica. La serie histórica, al tener serie histórica, nos permite, y en el marco del monitoreo nos permite hacer comparación, nos permite hacer análisis multitemporales, y esos análisis multitemporales nos hablan de las dinámicas de cambio. Aquí estamos viendo en pantalla la primera dinámica, entre comillas, de cambio, porque nos dice estabilidad. ¿Qué es estable? Que entre el año pasado, 2020, y este año corresponde a evidencias de explotación de oro aluvión de carácter estable, es decir, que se mantienen en área. Sin embargo, aquí también es importante, y ya les voy a mostrar una ilustración diferente. La estabilidad hay que enfocarla o verla de manera diferente. Una cosa es la estabilidad en área, ¿cierto? Es decir, tenía 10 hectáreas el año pasado y este año tengo 10 hectáreas, pero resulta que la estabilidad no se vio en área, o la dinámica se vio principalmente en profundidad. ¿Qué ha sucedido? Hemos detectado desde hace ya un par de años, que las explotaciones se están realizando más que no solamente en área como tal, sino en profundización, donde hacen huecos o perforaciones que hemos visto de más de 20 metros. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? En el mapa ustedes observan que tenemos en color naranja estas áreas estables, es decir, son áreas que se mantienen estables 2020-2021 y corresponden a el 76%. Sin embargo, aquí no estamos hablando de las 98.500 hectáreas detectadas, sino del territorio afectado. ¿Qué es el territorio afectado? Es un concepto muy interesante, y es que el territorio afectado no solamente hace referencia a lo que vemos este año, lo que detectamos este año, sino lo que había el año pasado y que dejó de estar, que ya les voy a mencionar. Son las zonas, aquellas zonas que han sido, se puede decir que están inactivas y presentan una sucesión de pastos y herbazales. Ya vamos a mirar en adelante. Entonces, el territorio hace referencia a estas dinámicas, se puede decir. La segunda dinámica de cambio, tenemos las áreas nuevas. Estas áreas nuevas son áreas que son aisladas. No había alrededor y ahora hay. Estas son áreas nuevas, nuevos focos, digamos, de presencia del fenómeno. Ustedes están viendo, ya vieron aquí en color amarillo algunas zonas de áreas nuevas, y vemos aquí una ilustración de que en el 2020 teníamos una zona rodeada de bosques sin problema, con áreas desprotegidas, sí, pero que ya en el 2021, fíjense en estos tonos blancos, ya corresponden a evidencias de explotación de oro de aluvión, es decir, son áreas totalmente nuevas. Y aquí tenemos aproximadamente el 3% del territorio afectado corresponde a estas zonas, y son 3.060 hectáreas. Continuemos con las áreas en expansión. Estas áreas en expansión, a diferencia de las nuevas que son focos aislados, estas áreas en expansión se pegan, es decir, está creciendo. Estaba la evidencia de explotación el año pasado y este año se agrandó la evidencia de explotación, es decir, tuvimos una dinámica de expansión en el cambio. Aquí lo estamos viendo, tenemos en el 2020, tenemos esta zona, fíjense en esta zona, aquí tenemos un área muy pequeña, y fíjense cómo ha crecido con respecto en un año, ¿cierto? Esta es la expansión, ya había y aumentó. Aquí tenemos aproximadamente 9.500 hectáreas que corresponden al 8% del territorio afectado. Finalmente, lo que les mencionaba, lo que le da la connotación al territorio afectado acá en este caso, corresponde a las áreas o las EOAs con indicios de pastos y herbazales. Estas EOAs nos dicen que la actividad ya dejó de ser activa en ese punto
y empiezan a aparecer pastos, herbazales, rastrojos bajos que nos denotan que la actividad ya se abandonó por ese momento. Aquí tenemos aproximadamente, son 14.000 hectáreas, 14.800 hectáreas que fueron detectadas en el año 2020 y que no fueron encontradas este año y se encontraron, sin embargo, con esta otra respuesta del territorio de cobertura. Aquí lo estamos viendo, aquí tenemos el territorio pelado, pero fíjense que aquí ya tenemos, se ve claramente la presencia de pastos y herbazales bajos al interior de las mismas. Hagamos una focalización un poco más detallada en función de dos de los pilares. Tenemos la dinámica que estábamos viendo, la dinámica que es una herramienta también para la focalización de estrategias y el diseño de política pública, y al vincularlo, digamos, al articularlo, integrarlo con lo que tiene que ver con la explotación ilícita, encontramos unos datos muy interesantes y encontramos que en cuanto a explotación ilícita, el 56% de lo detectado este año es estable y corresponde a explotación ilícita, 55.146 hectáreas. Fíjense que aquí estamos profundizando. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí en estas fotos, que son fotos tomadas por sobrevuelos. Cuando hacemos reconocimiento del territorio, se ve que la evidencia se mantiene, pero que tenemos una profundización. Aquí vemos un poco más detallada la pared que se va creando, ¿cierto? Que nos dice, no están ampliando la evidencia, la explotación nos está dando a los lados, pero sí se están dando en profundidad. En este sentido, con el Ministerio y con la Embajada de los Estados Unidos a través de AYNEL, estamos adelantando una investigación y un desarrollo metodológico para poder identificar y empezar a vincular esta nueva dimensión de la actividad, ya vinculando lo que tiene que ver con el volumen del material extraído. Bueno, continuamos con la explotación ilícita en el marco de la dinámica. Entonces tenemos que el 7% corresponde a áreas en expansión, es decir, eran áreas boas ilícitas que se expandió un 7% en la explotación ilícita. Y finalmente, áreas nuevas tenemos un 2% en esta dinámica en función de la explotación ilícita. Pero aquí nos da un dato muy interesante esta serie histórica que estábamos mencionando, y es que dijimos, ok, el 56% se encuentra entre el 2020 y 2021 estable, ¿sí? Pero si hacemos un análisis retrospectivo del 2018 al 2021, encontramos que el 39%, casi el 40%, de las 98.567 hectáreas detectadas para este año ya se encontraban en el año 2018 y corresponden al carácter de explotación ilícita. Fíjense que aquí ya tenemos 3 grandes herramientas para fortalecer el marco de referencia para la formulación de política pública, el diseño y focalización de estrategias. El primero, la detección que nos abre el área, el carácter de legalidad que nos dice dónde está ilícita, dónde no es legal, dónde es legal y dónde se encuentra con permisos técnicos y ambientales, que articulado con el marco de restricciones ambientales para el ejercicio de la actividad nos dice cuáles son las líneas de intervención que veníamos hablando, ya sea el seguimiento, ya sea el control, ya sea la regularización o la formalización de acuerdo al territorio y la particularidad de cada territorio, y que aunado a la dinámica ya nos dice un poco más qué hacer en una zona excluible de la minería donde se está expandiendo el fenómeno, el control. Entonces fíjense que aquí ya el sistema nos arroja una buena batería de datos, de herramientas, de análisis que permiten entrar a focalizar y a fortalecer este marco de referencia para el diseño de intervenciones. Finalmente quiero hacer una focalización en estos territorios de manejo especial, concentrándonos principalmente en territorios étnicos y en otras áreas, digamos, protegidas, que no se encuentran en zonas excluibles de la minería. ¿Por qué son territorios de manejo especial? Porque conllevan un manejo especial, una connotación y un carácter, una naturaleza diferente de protección, ya sea de protección de los recursos de plantas, de animales, etcétera, pero también de la protección del carácter de biodiversidad de nuestras poblaciones étnicas. Entonces, en resguardos indígenas encontramos en la totalidad, que hay 613 hectáreas, ustedes lo encuentran aquí, se alcanzan a ver algunos de los punticos, los estamos viendo en color café, y estas ceboas representan menos del 1%. Cuando ya entramos a mirar otras áreas RUNA hace referencia a otras zonas protegidas ambientalmente que no las encontramos contempladas en las zonas excluibles de la minería que habíamos hablado previamente. Aquí tenemos un 5%, aquí generalmente tenemos otras áreas de menor tamaño, pero que igual conllevan un carácter de protección ambiental. Y ustedes lo encuentran, por ejemplo, los pueden ver muy fuertemente focalizados en estas zonas. Finalmente, aquí tenemos lo que tiene que ver las evidencias de explotación que se encuentran localizadas en tierras de las comunidades negras. Y aquí tenemos el 45%. El 45% de la EBOA nacional corresponde precisamente a tierras de las comunidades negras. ¿Qué sucede acá?
Esto es una alerta y es preocupante por cuanto estos territorios, como mencionamos previamente, conllevan un carácter de manejo diferencial precisamente por la naturaleza de conservación y protección de la biodiversidad. Finalmente, entonces aquí ya quiero invitarlos a que hagan una lectura detallada del documento, el cual ustedes podrán acceder ya sea escaneando el código QR que se encuentra en pantalla o ingresando a los enlaces de las páginas del Ministerio de Minas y Energía o de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Rodríguez. Cerramos con el señor Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a Pierre Lapac, el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen aquí en Colombia. Un saludo también a Brian Harris y a todos los funcionarios de la Embajada Americana, al general Barrera que nos acompaña, a la viceministra, a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias también a Sandra por la presentación técnica del informe. Antes de arrancar con mi intervención, donde quiero hablar por supuesto de la importancia del informe, pero también de cómo encaja en nuestra política minera, tanto de formalización y de contribución a la lucha contra la extracción ilícita, pues quisiera hacerle un agradecimiento especial a Pierre, porque esta es creo que la tercera vez que me toca a mí hacerlo, pero desafortunadamente es la última vez que vamos a estar haciéndolo los dos, y agradecer todo el trabajo, todo el apoyo que hemos recibido en estos 4 años de parte de su oficina. También aprovecho y hago aquí un agradecimiento al embajador Goldberg, que nos dejó apenas hace unos 2 días y fue también un gran aliado. Compartimos este espacio también con el embajador en varias oportunidades. Y como seguramente es la última vez que lo hacemos, tanto Pierre como yo, queda la posta en Brian para el próximo año con los que vengan, tanto de UNODOC como del ministerio. Nosotros nos hemos enfocado en la transición energética y en la diversificación y la formalización minera en estos 4 años. Eso ha sido las principales políticas del ministerio y están estrechamente relacionadas, porque la transición energética necesita de los minerales y necesitamos tener minerales metálicos, diversificar nuestra producción, pero garantizar que sea una minería a lo legal o con todas las de la ley, como lo hemos definido en este gobierno. Y justamente el día de ayer, que era algo que le comentaba ahora aquí a Brian, estuvimos en el departamento de Bolívar celebrando un hito muy importante de nuestra política de formalización. Nosotros en agosto del año 2018 nos pusimos una meta muy ambiciosa en materia de formalización minera, y era llegar en estos 4 años a tener 27,000 nuevos mineros formalizados en todo el territorio nacional. Para los que no conocen el sector, la cifra es muy ambiciosa, porque cuando uno mira las tasas de formalización de los últimos 12 años, ya las 3 administraciones anteriores a la nuestra, esa tasa de formalización acumulada en 12 años llegó aproximadamente a 6,400 mineros formalizados. Entonces, ponernos una meta de 27,000 era una apuesta de multiplicar por más de 4 veces lo que se había hecho en un periodo de 12 años. Y mucha gente, digamos, era muy escéptica. Y aquí hago un reconocimiento al equipo del ministerio, encabezado por la viceministra Sandra Sandoval y la dirección de formalización, porque se logró una articulación con la Agencia Nacional de Minería, con los departamentos, con los municipios, con las autoridades ambientales a nivel regional. Y ayer en Cartagena le dimos una muy buena noticia al departamento de Bolívar y al país. Ayer llegamos al minero formalizado número 25,000. O sea, ya estamos por encima del 90% de la meta que nos propusimos al inicio de gobierno, y eso ha requerido que tengamos principalmente 2 estrategias, pero varios frentes de trabajo. Primero, tener mucha mayor agilidad en materia de trámites, por eso ahí la Agencia Nacional de Minería ha sido fundamental en lograr destrabar cuellos de botella, trámites que tenían varios años. Ayer, por ejemplo, con los mineros que estuvimos en Bolívar, eran trámites que habían arrancado la actualización hace cerca de 5 o 6 años, pero estaban paralizados, y ahí la agencia ha hecho una gran labor.
Y segundo, tener un marco normativo que sea muy sólido, pero que además entienda la diferencia en el diferente tipo de minería y tenga un enfoque diferencial. Y había ya un marco legal desde el año 2012, pero había que reglamentarlo, implementarlo, y eso lo hemos venido haciendo durante estos 4 años, y eso nos ha permitido tener esta tasa de formalización tan alta, y con seguridad vamos a lograr de aquí al 7 de agosto los 27.000 mineros, incluso lo que creemos es que lo vamos a superar. Y este tema, digamos, de la legalidad, pues va obviamente unido a que entendemos que aunque hay un gran número de mineros que tienen esa vocación de legalidad, desafortunadamente, pues hay una empresa criminal también que se dedica a la extracción ilícita. Y como Ministerio de Minas y Energía, pues tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para trabajar con UNODOC, con la Embajada Americana, con la Fuerza Pública y poder tener todas las herramientas que nos permitan luchar contra este flagelo. Y ahí hemos avanzado en varios frentes. Hemos tenido, por ejemplo, ANA Minería, que ha sido una herramienta que nos ha permitido tener una mayor información de los títulos mineros. Tenemos Génesis, hemos también construido el Banco de Información Minera, también para tener una mayor articulación con el sector financiero, para poder diferenciar dónde hay actividad ilícita y dónde hay actividad legal. Estamos trabajando en tener un modelo de trazabilidad para también conocer el oro que se comercializa, por ejemplo, de dónde viene, pero también esto le aplica a carbón, a cobre, a otros minerales. Y con el Servicio Geológico hemos también trabajado en tener una huella digital del oro en Colombia a través de modelos geoquímicos en diferentes partes del territorio. Entonces, este reporte que hoy entregamos, que lo venimos haciendo desde el año 2018 y que agradecemos mucho el apoyo tanto de la Embajada Americana como de UNODOC, es fundamental en esa lucha. Y pues acabamos de ver una explicación muy técnica, pero yo creo que aquí vale la pena resaltar qué hay positivo en este reporte, qué desafíos quedan ahora pensando en que viene un nuevo gobierno y en qué se deben enfocar. Y yo creo que ahí vale la pena pues mencionar que cuando uno desglosa el reporte, lo primero es hubo estabilidad en las hectáreas que están dentro de la evidencia de explotación de oro aluvión. Eso, digamos, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de los detalles del informe. Tuvimos cerca de 98.000 hectáreas, bajo cerca de un 2%, pero se mantuvo muy estable, un decrecimiento de cerca del 2% aproximadamente. Ya cuando entra uno a ver el desglose del reporte, creo que pues lo mencionó tanto Brian como Pierre, sigue habiendo una concentración muy fuerte en 3 departamentos en específico, pero ahí la buena noticia es que justamente es en esos 3 departamentos donde hemos focalizado también los esfuerzos de formalización, tanto Bolívar, Antioquia y Chocó. Ayer, como les dije, estuvimos en Bolívar. Aproximadamente 1 de cada minero formalizado hasta el momento ocurre en Bolívar y otro de cada 5 ocurre en Antioquia. O sea que entre Bolívar y Antioquia tenemos cerca del 40% de esos 25.000 mineros formalizados. Y de esas 98.000 hectáreas sigue habiendo un área mayoritaria que se evidencia que hay explotación ilícita. Estamos hablando cerca de un 65%, pero pues vemos un incremento también en la formalización. Y ahí es lo primero que quisiera resaltar. Tenemos un incremento en las áreas donde ya hay minería que cuenta con permisos técnicos y ambientales. Pasamos de 24.000 hectáreas en el año 2020 a 28.400 hectáreas en el año 2021, o sea, un incremento de cerca del 15%. En la evidencia de extracción ilícita hubo una reducción cercana al 8%, o sea, 2% fue la reducción de hectáreas a nivel general, pero lo que está cubierto por explotación ilícita bajó cerca de un 8%, y eso digamos que es algo positivo, no es una gran disminución, pero es positivo. Y segundo, vemos también positivamente que, por ejemplo, la evidencia de explotación de oro de aluvión en el Parque Natural de los Farallones en Cali
también tuvo una disminución y eso es positivo. Ahora, ¿qué desafíos hay? Y aquí, pues, este es un ejercicio, digamos, de transparencia, de que la fuerza pública, la fiscalía, tenga todas las herramientas para poder trabajar. Por primera vez en este reporte tuvimos un EBOA en categoría de explotación ilícita en el departamento de La Guajira. Eso no había ocurrido desde el año 2018 que se está reportando, y ahí específicamente en el municipio de Ibuya vemos que hay explotación ilícita, lo cual obviamente genera una preocupación, sobre todo desde el punto de vista de la protección de la fauna que hay, porque esto está, digamos, en el piedemonte de la Sierra Nevada, y ahí pues es importante redoblar los esfuerzos. También vemos que hay un incremento en donde coincide la explotación ilícita en estas evidencias que tenemos en el reporte con los cultivos de coca. Cerca del 38% de los territorios donde hay EBOA hay también cultivos de coca, y pues sabemos que la extracción ilícita de minerales se ha convertido en uno de los principales, si no el principal, la principal fuente de financiamiento para grupos al margen de la ley. Y el último desafío que yo quisiera resaltar es que de los 10 ríos que se monitorearon en este reporte, en 8 de ellos también encontramos EBOA de tipo de explotación ilícita. Entonces ahí también hay obviamente un desafío para proteger estas cuencas hídricas. 8 de los 10 ríos que se monitorearon, y en particular una focalización grande en el río Caquetá. Entonces tenemos, digamos, noticias positivas, tenemos unos desafíos que quedarán para la administración entrante, y aquí el mensaje nuestro es: esto ha sido una herramienta fundamental, tanto para temas de formalización que nos ha permitido enfocarnos en ciertas regiones, pero definitivamente también como un insumo para la fuerza pública para poder avanzar en la lucha contra este flagelo que es la extracción ilícita de minerales, que tiene obviamente una cantidad de efectos colaterales muy negativos en materia medioambiental, en materia social y en materia, digamos, de poner en riesgo comunidades que no deberían estar expuestas a este tipo de actividad. Entonces, nuevamente agradecerles a la embajada, a UNODOC, por todo el apoyo, a todo el equipo del ministerio, a la Fuerza Pública, General Barrera, que siempre ha sido uno de nuestros grandes socios en todo esto, Coronel Rodríguez, que está aquí presente, y pues esperamos que esto continúe por varios años más, que esto se vuelva un reporte institucional independientemente de las administraciones de turno, porque la única forma para poder tomar decisiones informadas, tanto desde la lucha contra este flagelo criminal como para los procesos de formalización, es teniendo herramientas como la que nos presenta este informe de evidencia de explotación de oro de aluvión, en todo el territorio nacional. Entonces, con eso cierro y agradezco nuevamente todo el apoyo de ustedes dos. Muchas gracias, señor ministro. Agradecemos a todas las personas que se conectaron a la transmisión y siguieron el evento por nuestras redes sociales. Para quienes deseen consultar el informe, ya pueden acceder a él en la página de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Gracias por acompañarnos.